Precisamente para analizar estos aspectos, pues le agradecemos al doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, que se enlace con nosotros vía Skype. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Tania. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, primeramente, el doctor Hugo López-Gatell plantea pues un lado B, un plan B ante esta circunstancia, pues que prácticamente se puede decir ya se nos salió de las manos, ¿no? La pandemia, que además ha generado una crisis económica terrible. Pero yendo al aspecto de salud, ¿qué tendría que tomar en cuenta este plan B para hacer frente a la pandemia cuando no estamos en realidad haciendo pues un aspecto principal que sería realizar pruebas? Es que no hay otro plan que no entiendo ponerle letras B, C o D. El asunto es, primero que nada, reconocer lo que se está haciendo mal. Y esto es una cuestión de liderazgo, es una cuestión en donde no estamos viendo lo que no se ha hecho. Lo que no se ha hecho es hacer muchas pruebas. Somos vergonzosamente un país que tiene muy pocas pruebas. ¿Por qué? Porque nos están diciendo es que no nos cambia nada la curva epidemiológica. Pueden no cambiar las curvas epidemiológicas, pero yo estoy trabajando para las vidas de las personas. Por lo tanto, necesito hacer pruebas para detectar a los contagios y esos contagios poder aislarlos. En el momento en que estemos sabiendo con nombre, dirección y teléfono quiénes son las personas infectadas y estemos haciendo todo lo posible por mantenerlas aisladas, vamos a romper la cadena de contagios. Y por otro lado, no tenemos un liderazgo real en el país que esté diciendo de manera obligatoria que utilicemos cubrebocas en espacios cerrados y que utilicemos cubrebocas cuando estemos dirigiéndonos a una persona con la que no estamos conviviendo en la casa. Son dos cosas muy simples que se tienen que hacer, en vez de estar buscando culpables, estar buscando quién es el que no está haciendo caso. El haber tomado el control por encima del Consejo de Salubridad General es lo que tiene realmente distanciados a los gobiernos de los estados de la Federación. Y hoy en la mañana se ponen a platicar y otra vez tenemos diálogos y tenemos que ver qué hacemos y qué no hacemos, cuando todos deberíamos estar trabajando al unísono como un país. Pero lamentablemente esto se tomó mal desde un principio y estamos viendo las consecuencias. Javier, en otros países, no hay que compararnos tal vez con, no sé, España, Francia, no son las características similares a las de México, pero no sé, alguno de Oriente Medio, Egipto, no sé, por allá, que tenemos las mismas condiciones. Tienen el menos número de muertos, menos números de contagios, han logrado aplanar las curvas. ¿Qué ha sucedido en otras experiencias? Lo que ha ocurrido, Adán, es fundamentalmente dos cosas. La primera es, en algunos lugares se hicieron aislamientos forzosos de la población. Y es medio controversial, mucha gente dice es que no puedes ir contra las libertades de la gente, pero en Europa, por ejemplo, te multaban si abandonabas un área específica geográfica cercana a tu casa. Sabemos que en China tenían cercos sanitarios donde hacían muchas pruebas y donde detectaban casos, cerraban prácticamente esas unidades habitacionales y te hacían pruebas para entrada, para salir, con cercos muy bien marcados, con limpieza de los espacios, etcétera. Aquí hemos dejado demasiada flexibilidad. Aquí le damos el criterio a la gente de si se quiere o no poner un cubrebocas. La gente está libremente en los mercados, la gente se está desprotegiendo para entrar al transporte público. Y bueno, el virus no se va a terminar solo, Adán. Mientras no haya una vacuna o no haya un tratamiento efectivo y no los va a haber a corto plazo, nos vamos a seguir contagiando. Esto va más allá de querer que las curvas se aplanen. Esto implica ponernos a trabajar en cosas efectivas como las que, tienes razón, hicieron en países como en Asia o que hicieron en Europa. Javier, Hugo López-Gatell decía el 4 de junio pasado que en un escenario muy catastrófico íbamos a llegar a 60,000 muertos. Estamos hoy encaminados lamentablemente a esa cifra, a lo mejor vamos a estar llegando a ese número la próxima semana. ¿Qué tendría que pasar? ¿Tendría que ocurrir lo que pedían 9 gobernadores en los días pasados, de que este funcionario pusiera su renuncia? ¿O él puede continuar en este cargo como si nada después de esto que estamos viendo que se le ha salido de las manos? Mira, es una cuestión de no buscar culpables de manera personal. Primero que nada hay que entender una cosa, el doctor Hugo López-Gatell no es la persona que debería estar a cargo de esto. Quien debería estar a cargo de esto es el Consejo de Salubridad General. Sin embargo, el Consejo de Salubridad General se le hizo a un lado desde un inicio porque el presidente de la República así lo decidió.
Si está el doctor Hugo López-Gatell, yo no sé si tiene que renunciar o no, pero lo que tiene que hacer es reconocer que ha habido un error en el manejo y en este lado B que quiere plantearse, realmente empezar a hacer lo que se necesita. Y lo que se necesita es realmente muy simple. Claro, es doloroso reconocer que hubo una equivocación, va a costar dinero, pero necesitamos comenzar a, número uno, decirle a la gente que tiene que utilizar un cubrebocas y medidas generales, porque no podemos parar una economía, eso es entendible, y necesitamos hacer muchas detecciones y muchas pruebas y mantener aislados a los contactos y a los contagios, porque si no, todas estas personas que ustedes están viendo ahorita en sus pantallas, que están en la calle y que no traen cubrebocas, o los que nosotros ya vimos que se nos acercan demasiado en el supermercado, o las personas que están en contacto con nosotros en el transporte público, o nuestros primos que vienen a la casa de visita a festejar nada más un pastelito el domingo en la tarde, nos van a contagiar. Hay que prevenir eso. Javier, ahora, ¿qué hacer ante, ya duró esto, ya se extendió en el tiempo y han salido que tratamientos alternos, que el cloruro de sodio, que otras situaciones, ¿qué hacer ante esta medicina o remedios que pueden llevar a otro escenario? Bueno, lo que tiene que entender la gente y tiene que asimilarlo no es fácil y es entendible que la gente busque remedios alternativos, pero tienen que entender una cosa: COVID-19 es una enfermedad que no tiene tratamiento. Existen tratamientos experimentales de farmacología muy avanzada para pacientes que se encuentran críticos y existe la dexametasona que solamente le es útil únicamente a los pacientes que están en un ventilador para reducirles el tiempo que están ahí. Lejos de eso, no hay nada que les vaya a funcionar, no en la medicina formalmente establecida y mucho menos en remedios y mucho menos en curas milagrosas. Lo tiene que entender la gente porque en el hipotético caso de que no les haga daño ese remedio como dióxido de cloro, como factor de transferencia o como nanopartículas de no sé qué, nada de eso ni es científico ni funciona. Y en segundo plano, les pudiera causar algún daño que no está perfectamente medido. En el último de los casos, lo que van a hacer es perder su dinero y lo que sí podrían dejar de hacer es estarse exponiendo, como el caso que ya vimos de ciertas personas que no han querido utilizar una máscara porque creen que están protegidos con alguna cura milagrosa. Eso no va a funcionar. Marco, Javier, sale hoy a la luz una nota en torno a que el titular del INSABI propone la desaparición de organismos reguladores en salud, como son la CONAMED y la COFEPRIS, y bueno, además de que el Consejo de Salubridad General forme parte de la Secretaría de Salud. ¿Qué decía al respecto? ¿Qué implicaciones tendría esto, especialmente en un momento como el que estamos? Seguramente debe haber muchas quejas, muchos temas ahí atorados con el manejo de la pandemia. Mi opinión personal, es un disparate desde cualquier punto de vista. No entiendo por qué en el momento en que tenemos la mayor crisis sanitaria en la historia de México, hay que pensar en hacer enroques, cambios y ajustes a un sistema. Lo único que me da a pensar a mí es que las dos personas que saldrían beneficiadas en sus carreras políticas son quienes quieren hacer estos cambios, primero. Segundo, el Consejo de Salubridad General es el órgano máximo de salud después de la Secretaría de Salud en el país y tiene un mandato constitucional. El Consejo de Salubridad General no puede eliminarse, ni absorberse, ni moverse si no es mediante una reforma constitucional, lo cual implica tener sesiones para una aprobación de 2/3 partes del Congreso. Es un verdadero absurdo. Quitar a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, lo único que nos va a hacer crear un clima hostil hacia los médicos y vamos a tener una pila de demandas en los ministerios públicos enormes, además de ir en retroceso. Todos los cambios que fueron propuestos para desarticular los sistemas regulatorios, bajarle de nivel a la COFEPRIS, no desaparecerla, pero convertirla en una dirección. Y todo esto, lo único que nos está haciendo, Tania y Adán, es regresar 30 años al sistema de salud donde lo teníamos antes. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, no hay nada que defenderle. Y Javier, y pues, como diría el clásico, ¿y quién podrá defendernos de esto? ¿Qué se podría hacer? Bueno, lo único que podemos hacer es realmente mantener en la opinión pública
primero que nada, un sentido crítico y realmente mostrar la realidad de cómo estamos en este momento con el sistema de salud. Estábamos mal antes de la pandemia. Ese es un sistema de salud que venía mal de administraciones anteriores, pero que no le ayudó mucho realmente esta administración, donde se le recortó presupuesto. Solamente quiero recordarles un par de cosas, que en el mes de noviembre pasado estábamos en una discusión por falta de medicamentos para niños con cáncer y que en el mes de febrero, justo antes de que se desatara la pandemia, acababan de morir más de 20 y tantos pacientes en un hospital de Pemex en Villahermosa porque habían comprado un medicamento pirata. Es decir, tenemos una crisis de salud con desabasto, tenemos una crisis de salud con un sistema de compras que no está funcionando y al que súbitamente le cayó encima una pandemia. Creo que lo que tenemos que hacer es todos como ciudadanos, primero, cooperar mucho para poder salir lo mejor posible librados de una pandemia que va a ser larga, que va a tardar meses y no es que años y que va a permanecer con nosotros. Y número dos, pues ser lo suficientemente conscientes de poder en determinado momento exigir que haya ajustes y cambios reales que beneficien el sistema de salud y que no que veamos cómo se siguen perdiendo estándares de calidad y se siguen perdiendo cosas que se habían logrado. Y en este entorno, pues decía el Instituto Nacional de Cardiología, el director de este instituto, que ya no tiene recursos, que en julio pasado se terminó pues el recurso destinado para este año. ¿Cómo se vislumbra el cierre de este año ante estas circunstancias y este desmantelamiento, además, pues que ya se viene viendo en el sector salud? Lo que yo no sé es cómo el doctor Gaspar logró llegar tan lejos como al mes de julio. O sea, realmente el dinero que les dejaron era para que hubieran sobrevivido 3 meses. De esto ya estábamos hablando, en el mes de febrero. Ustedes recuerdan que había una crisis en la cual estaban castigando y estaban casi amenazando a los directores de los institutos nacionales de salud. Por el amor de Dios, los institutos nacionales de salud son la joya de la corona de nuestro sistema de salud y los están castigando terriblemente, además de que les quitaron los recursos. Cuando el INSABI nació en enero, les prohibieron cobrar cuotas de recuperación. ¿Qué hacen los institutos nacionales de salud? Lo que tienen que hacer y lo que tenemos que hacer es apoyarlos y poder nosotros levantar la voz claramente para que sean otra vez fondeados a donde tienen que hacerse. En este momento, nuestros institutos nacionales de salud y los hospitales de alta especialidad son quienes más pacientes están trabajando con COVID y que además han sido desplazados los pacientes normales, pacientes de cualquier patología como una fractura normal o pacientes con cáncer o pacientes con problemas neurológicos, porque medio hospital o el hospital completo está atendiendo pacientes COVID. Necesitamos urgentemente enfocar nuestras baterías para darles recursos. Y en este escenario, ¿cómo vamos hacia la vacuna? Estamos viendo que países como Suiza ya está apartando vacunas cuando todavía ni siquiera existe esta. Sin embargo, pues México va atrasado porque además no tenemos recursos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo vamos a llegar a esta parte a pesar de que Marcelo Ebrard decía que íbamos a ser de los primeros? Bueno, creo que hay buenas noticias y no buenas noticias. Las buenas noticias es que si hay una buena intención, ya nos apuntamos en 3 programas internacionales. Marcelo anunció unilateralmente, porque todavía nos falta la respuesta por parte del laboratorio interesado, que vamos nosotros a participar en estudios de fase 3 de una de las vacunas. Todo esto está muy bien. Lo que no hemos visto es un plan. Esa es la mala noticia. Lo que no vemos es un plan donde nos quieran decir cuánta gente debe de ser vacunada y de dónde vamos a obtener el dinero para las vacunas. En el mejor de los escenarios vamos a tener que invertir como país $10 por dosis. Eso nos lleva, si nosotros lo multiplicamos por 60 millones de mexicanos que deben de ser vacunados para lograr medianamente una inmunidad, cerca de $600 millones. No es un dinero que normalmente esté presupuestado. Si ni siquiera sabemos cuál es el presupuesto para el sector salud del año que entra y ha estado recortado este año, realmente no pinta bien a nivel de plan. Yo realmente tengo temor porque la siguiente temporada de influenza vamos a tener todos que vacunarnos y los niños tienen que seguirse vacunando con su esquema normal y encima de eso necesitamos ya tener un plan para que en cuanto haya vacunas disponibles del laboratorio que sea, poder tener una compra digna y una compra que nos pueda proteger de una manera rápida. No esperar a ver
cuánto tiempo nos toma, unidos a clubes internacionales de compras, a ver durante todo el 2021 cuántos mexicanos pueden ser vacunados. Eso no es un plan y es hora de que nos vayamos poniendo también las pilas, ¿eh? Javier, por otro lado, descubrimos en esta pandemia, o nos dimos cuenta que hacían falta respiradores mecánicos y se empezó a comprar respiradores mecánicos y a tratar de adquirirlos por todos lados. ¿Qué otros insumos, qué otro tipo de estos aparatos hacen falta en hospitales de México que tal vez no nos hemos dado cuenta que son vitales? Bueno, no es que nos haga falta tanta infraestructura, que sí nos debería hacer falta, pero el cuento es que muchos de estos pacientes no están llegando al hospital ni siquiera para ser tratados, ¿sí? Entonces, eso sí es un problema. Pero en este sentido, respondiendo a tu pregunta, además de ventiladores, nos hacen falta monitores cardíacos, oxímetros, nos hace falta, equipo de imagenología, rayos X y tomógrafos, porque todos tienen una vida útil y hemos estado sobreutilizando algunos de los que están en hospitales de tercer nivel. Por otro lado, el material básico de los hospitales se está gastando a una velocidad impresionante y el equipo de protección personal que normalmente hubiéramos pensado que iban a necesitar durante 2 meses o 2 meses y medio nuestros profesionales de la salud, se está gastando y se está terminando, ¿eh? Entonces vamos a tener que resurtirnos de una manera pronta de ese equipo también. Doctor Javier Tello, especialista en políticas para la salud, un gusto que nos haya acompañado unos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Tania, Dan, les agradezco muchísimo. Muy buenas tardes.